Buenas, soy Fernando Valdivia Prado, estudiante de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Central de Chile. Hoy día le daré una pequeña introducción y video de presentación de la asignatura Base Psicobiológica aplicada a la actividad física y salud. Para comenzar con esta presentación la dividimos en 4 bloques, en los cuales están fundamentos de la biología, teorías del origen de la vida, células y subconjuntos, membranas biológicas y células satélites. Comenzaremos con teorías del origen de la vida. Entre estas tenemos 4 postulados. El primero, teoría de extraterrestre o panspermia, que originalmente especifica que hay múltiples galaxias, universos, que están en constantemente expansión. Entre ellos hay más vida, que esta sería de origen extraterrestre, en las cuales estarían habitando otros planetas y serían de una evolución más avanzada. Tenemos teoría de Oparin y Haldane. Esta especifica o enuncia sobre un postulado que fue muy conocido, en donde se presentan 3 tipos de frasco que yo creo que más de alguno lo debe haber visto, donde se pone un trozo de carne o se coloca y llega a las moscas. Cuando están impermeabilizados no llega porque no sienten el olor. Además, en los que están levemente agujerados, llegan y se posan encima, en donde producen larvas, y así se constituiría el origen de la vida en ese postulado. Tenemos la teoría de generación espontánea o abiogenesis, en donde también enuncia que producto de las primeras células que habían de materia orgánica en la base de los océanos, en este medio acuático, producto de las fuerzas y de los constantes cambios climáticos, también se hubiera producido la vida. Además tenemos la teoría teocéntrica o creacionismo. Tenemos que diferenciar entre teocéntrico, que habla que Dios es el centro del universo o de la vida, el creacionismo, que toda esta creación fue producto de Dios. Debemos considerar que el hombre es un ser social por naturaleza, como es la frase que tenemos abajo, que Aristóteles la enunció en el año 322 a.C. El hombre en sí quiere constituir vida. Él es sociable, crea comunidades, conjuntos de otros seres de su misma población, de otras personas o humanos, y realiza vida. Estos principios y fundamentos biológicos de la educación física demuestran que el hombre en sí persigue su vestimenta, vestimenta que también le da una protección al ser humano. Y esta decide propagar la especie, como bien lo enunciamos anteriormente, y empieza a reproducir, a tener más vida en su propia población. Además, persigue el albergue y el alimento. ¿Para qué? Para el medio principal del ser humano, que es la supervivencia. Aquí tenemos una foto que refleja cómo es una historieta, una serie que es Homero, cómo fue el cambio en esta sociedad. Tenemos la comprensión de los fenómenos biológicos. ¿Para qué? Porque la práctica sistemática del ejercicio, para la nutrición, para el sedentarismo, hábitos conductuales. ¿Por qué? Porque es para la toma y la planificación de ejercicios físicos, sobre todo en los establecimientos educacionales. Mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el ser humano, si practica ejercicio, si se motiva por esto, puede mejorar significativamente su vida. ¿Cómo es esto? Como medida de prevención de enfermedades, tenemos que tener en cuenta que esto es lo primordial en los establecimientos educacionales. Nosotros no estamos transformando a sujetos de alto entrenamiento, de la elite. Eso hay que tenerlo primordialmente enfatizado. Factores que contribuyen a esta tendencia negativa. Los no modificables son la genética, el sexo, la edad. Los modificables son los hábitos de la persona. Nosotros tenemos que inculcar hábitos. Tenemos aquí una pequeña encuesta que se hace por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que habla sobre el estado nutricional del país. Aquí lo basa sobre el índice de masa corporal, que habla sobre los distintos parámetros o los distintos índices porcentuales que tenemos en cada una de la población.
sobre el índice de masa corporal. Destacar que este índice de masa corporal es un promedio, no es representativo de toda la población. ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo mismo tomar un índice de masa corporal a distintas personas con distintas contexturas de cuerpo, de masa muscular, grasa o músculo. Sabemos que el músculo pesa mucho más que la grasa. Aquí tenemos una breve frase: no es lo mismo el alto rendimiento que la prevención de enfermedades. Nosotros en los establecimientos, como futuros profesores o futuros pedagogos de educación física, no estamos inculcando el alto entrenamiento o la alta elite, sino que estamos priorizando prevenir enfermedades. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es sobrepeso, es sedentaria. Si vemos este índice de 39,8 sobrepesos en una población, además el 31,2 obeso, es una cifra totalmente, ¿cómo decirlo?, alarmante. La población, estudios indican que 8 de cada 10 personas no practica actividad física. El 81,6% más o menos es sedentaria, que hace menos de 3 veces a la semana deporte. Bueno, ahí tenemos una foto simbólica de Homero corriendo en la trotadora, que esto es lo que no debemos replicar en los establecimientos, sino no vamos a motivar a la población. Acá tenemos el tipo y características de células. Es la unidad básica, primordial, funcional, que tiene la capacidad de replicarse. Posee instrucciones genéticas llamadas ADN. Son leídas y transcribidas por el ARN. El ARN es un modificador. Podríamos decir que es el que codifica el material genético para que lo recepcionen las otras células. Existen dos tipos de células que aquí tenemos enunciadas: la procarionte y la eucarionte. ¿Qué significa pro? Antes del núcleo, eucarionte, un núcleo verdadero. Aquí tenemos señaladas a ambas células y tenemos el material genético, que aquí está muy representativo en esta diapositiva. Tenemos las estructuras de cada una de estas células. Constituimos el núcleo, el complejo de Golgi, mitocondria, retículo endoplasmático, citoesqueleto, lisosoma y peroxisoma, que son las más llamativas o las primordiales. Sabemos que el núcleo está formado por membranas, doble membrana, que contiene poros de comunicación, que aquí están representados y señalados con la línea y evidenciados. Tiene el ADN, que es el material genético de toda célula, que nos aporta cómo somos como personas, por ejemplo. Si voy a tener el pelo negro, lo voy a tener castaño, si mis ojos van a ser claros, mi estatura, entre otras cosas. Además tenemos el complejo de Golgi, que podríamos decir que es el codificador, o más bien el jefe, por ejemplo. Es el que regula que todo se esté haciendo bien. Tenemos las pilas de saco, están aplanados, y recibe y modifica las sustancias del retículo endoplasmático. Vamos allá al retículo endoplasmático, que tenemos dos: liso y rugoso. Sabemos que el liso sintetiza ácidos grasos. ¿Por qué liso? Lípidos. Y el rugoso sobre proteínas, sintetiza proteínas de la célula. Son unos laberintos irregulares. Además tenemos la mitocondria. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque sintetiza ADN. Como bien lo dice ahí, además de las crestas mitocondriales, libera la energía, y esto se llama respiración celular. ¿Por qué? Porque acá tenemos el proceso que se llama oxidación. Tenemos el ATP, que después se transforma en ADP. Aquí libera energía mediante la oxidación y se libera también dióxido de carbono en este proceso. Tenemos que entenderlo, que es muy complejo, pero también se hace todo este proceso en donde mediante la hidrólisis se hace la separación de estas moléculas, y el ser humano, cuando por ejemplo está en una actividad física, trotando, corriendo, levantando pesa, exigente y de harto tiempo, el ser humano empieza a transpirar, bota líquido. ¿Por qué? Porque es hidrólisis en donde libera agua, además CO2, inhala oxígeno, y todo este proceso donde se inhala el oxígeno pasa a ser la oxidación, la liberación de energía. Tenemos el citoesqueleto, que le da la forma a esta célula, la contiene, podríamos decir. Tiene tres tipos de filamentos.
y además forma unas redes que son tubos parecidos a las fibras musculares que le dan la base del movimiento a esta célula. Además tenemos los lisosomas y peroxisomas, que podríamos llamarlos basureros, pero tampoco considerarlo así porque tienen un rol fundamental en la célula, que recopilan los residuos. Los lisosomas recopilan los residuos mediante el proceso que teníamos del retículo endoplasmático sobre los lípidos, y el peroxisoma es un residuo más peligroso que tiene que recopilar toda esta basurita, podríamos llamar. Siempre, como bien dice el enunciado abajo, manteniendo la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio interno que tiene nuestro cuerpo en cada uno de estos procesos metabólicos. Es la estabilidad del medio interno, la condición para la vida libre e independiente. Esto lo señaló Bernard en 1849. Además tenemos otra sustancia que vale recalcar, que son las enzimas. Estas enzimas hacen que los procesos metabólicos sean llevados más rápidamente o que sean más tardíos, más lentos, dependiendo de lo que requiere nuestro organismo. Vamos con la siguiente diapositiva, en donde constituye también señalar la membrana biológica. Este es el contorno de la célula, en donde, muy bien dice ahí, se contiene o se comprende de una bicapa, que vale decir, esta tiene una doble capa de fosfolípidos. Señalar que unas son polares y las otras son apolares. Aquí bien está representado en la primera imagen de la izquierda, donde vemos presuntamente como una cabecita. Esta cabeza podría ser, o es mejor dicho, la polar, que tiene adherencia hacia el agua, y las apolares, que son los pies o el cuerpo, que son apolares, que tiene repele, mejor dicho, el agua. Aquí tenemos otra imagen a la derecha, en donde muestra muy bien el movimiento que hace, este movimiento más bien eléctrico de la célula, en donde tiene la proteína. La proteína es el conducto de cada una de las sustancias o estímulos que van hacia el interior de la célula. Entenderlo bien así, que es por donde ingresan. Estos conductos tienen tres orígenes, en donde uno puede ser hacia el lado, hacia el otro, o en las dos direcciones. Muchas veces hay conductos que se seleccionan también. Entre medio de estos fosfolípidos, nosotros tenemos sustancias, por ejemplo, una molécula de colesterol. Tenemos que entender muy bien que esto, la primera ala, que está hacia la izquierda, está rígida, y la segunda está más bien movible, que es la movilidad que le da en estos choques eléctricos de la bicapa de fosfolípido, pero cuando se mete una molécula de colesterol, taponea prácticamente o hace rígida esta membrana, lo cual tiene un efecto muy negativo para la salud del ser humano, de la persona, que lo podemos entender de otra manera. Por ejemplo, cuando tenemos nuestras células en una arteria o en una vena, y cuando se nos forma un coágulo, por ejemplo, esto puede originar la hipertensión arterial, que tenemos estudios que mayoritariamente el 30% de la población sufre hipertensión arterial, y es una de las primordiales o de las primeras causantes de muerte en nuestro país. Tenemos también la diabetes, que es una enfermedad muy dañina también, que el 12.3% aproximadamente sufre diabetes en el país. Tenemos otros vicios, por ejemplo, que es el cigarro, es el alcohol. Se sabe que el 66.7% de la sociedad fuma, y esto es preocupante porque también promueve la hipertensión arterial y muchas otras enfermedades también. Tenemos también la célula satélite, descubierta por Mauro en 1961, que se encuentran inactivas hasta el momento que llega el estímulo, se agita y se activa. Aquí tenemos una breve foto representativa de lo que causa esto. Se multiplican y se mueven. ¿Qué quiere decir esto? Diferenciación, que se divide para llegar más a tapar este rompimiento celular, donde cuando nosotros hacemos ejercicio hay ruptura de la fibra muscular
y ellos, esta célula satélite, llega por una proliferación, que es el movimiento, es llegar ahí como un parche prácticamente. Actúa en la hipertrofia muscular. Por ejemplo, donde el profesor que me señaló clase a clase que destruir es para construir. Entonces, un catabolismo para un anabolismo. Catabolismo de catarsis, de catástrofe, romper. Anabolismo de una construcción celular. Un proceso regenerativo muscular. Conclusión, ¿qué queremos hablar sobre esto? Por ejemplo, los cambios que ha tenido el ser humano, desde Mono sapiens a Gordo sapiens, por ejemplo. Cada momento en la sociedad, cada participación en ella nos ha ido transformando en eso. Hoy en día tenemos menos tiempo para la actividad física, para el ocio. Estamos más tiempo en nuestros trabajos prácticamente. No estamos en los hogares, no estamos con nuestros hijos, no les estamos inculcando actividad física. Pero no cualquier actividad física para el desarrollo de un movimiento, la ejecución de algo, sino que la actividad física para sentirnos bien con nosotros mismos, para ya dejar de lado ese modelo cartesiano en donde divide cuerpo y alma, sino que un conjunto como un ser humano, un ser vivo, en donde constantemente se vincula con otros. Esto trae múltiples beneficios, tanto para la salud, la autoestima, la persona. Comprender que estos movimientos y todo esto ayuda al cuerpo humano. Ya dejar de lado esa población de más del 80% de sedentarios en el país por transformarla en un país, en una sociedad participativa de constante cambio, en donde es partícipe en el movimiento, en la actividad física, en la unión de cada una de las personas, con sus padres, con sus hijos, hermanos, pero también en este medio o en estos centros educacionales transformadores de cada una de las personas. No tanto transformadores, sino críticos y de su propio desarrollo.